Peligro y riesgo. A ver, pareciera que son lo mismo, ¿verdad? Se usan casi como si fueran sinónimos. Pero en el mundo de la seguridad, especialmente en el trabajo, entender la diferencia es fundamental. Confundirlos puede ser la diferencia entre un día de trabajo tranquilo y un accidente. Y no es solo un juego de palabras, es la base de toda la prevención. Vamos a desglosar por qué es tan importante. Para empezar, pensemos en algo súper común que seguro hay en muchas casas, una simple botella de cloro guardada bajo el fregadero. La pregunta es, ¿esa botella de cloro es un peligro o es un riesgo? Hay que quedarse con esa idea en mente, porque al final de esta explicación, la respuesta va a ser clarísima. Muy bien, vamos a empezar a desarmar este concepto. La primera pieza del rompecabezas es entender exactamente qué es un peligro. Ok, aquí está la clave de todo. Un peligro es algo intrínseco, o sea, es una cualidad que ya trae consigo un objeto o una situación. Es el potencial de hacer daño que está allí, latente, quietecito, aunque nadie se le acerque. Es una característica, digamos, fija. A ver, pongamos ejemplos. La electricidad que corre por un cable siempre va a tener el potencial de dar una descarga. Un químico tóxico, aunque esté en un frasco bien cerrado, no deja de ser peligroso por su composición química. O un virus, por su propia naturaleza, es un peligro biológico. El potencial de hacer daño está ahí sí o sí, sin importar si hay alguien cerca o no. Entonces, para que quede claro, el peligro existe por sí mismo. Pero, y aquí viene lo interesante, el peligro es solo la mitad de la historia. Es el potencial. Es como tener un león encerrado en una jaula. Claro que es un peligro, pero falta algo más para que las cosas se compliquen de verdad. Necesitamos la otra pieza. Un peligro por sí solo no causa daño. Para que ese potencial se vuelva una realidad, hace falta un puente, un conector. Y ese conector, esa pieza que nos falta, es la exposición. La exposición es eso, simple y sencillamente, entrar en contacto con el peligro. Y ojo, no es lo mismo rozar un cable pelado por un segundo que agarrarlo con la mano por un minuto. La duración, la frecuencia y la intensidad de ese contacto lo cambian todo. Y esta es, probablemente, la idea más importante de todas. Si no hay exposición, no hay riesgo. Así de simple. Podemos tener el químico más peligroso del mundo, pero si está guardado de forma segura y nadie entra en contacto con él, el riesgo es cero. El peligro sigue existiendo, claro, pero el riesgo no. Y esto lo cambia todo. Perfecto, ya tenemos las dos piezas del rompecabezas, el peligro y la exposición. Ahora vamos a juntarlas para definir de una vez por todas qué es el riesgo. La palabra mágica aquí es probabilidad. El riesgo no es una certeza, es una medida de la posibilidad de que el peligro nos haga daño una vez que ya hubo exposición. Volviendo al ejemplo del león, si la jaula está abierta, el riesgo mide la probabilidad de que nos ataque. Ahora vamos a ver cómo se conectan estos dos conceptos en una fórmula muy sencilla que, de hecho, es la base para gestionar la seguridad en cualquier lugar. El riesgo, entonces, es una función que depende de multiplicar el peligro por la exposición. Si alguno de esos dos factores es cero, el riesgo desaparece. Por eso, un peligro muy grande con una exposición mínima puede ser un riesgo bajo. Y al revés, un peligro moderado pero con una exposición constante se convierte en un riesgo altísimo. En esta tabla se ve súper claro. El peligro es la propiedad inherente, el potencial de daño. El riesgo, en cambio, es la probabilidad de que ese daño ocurra cuando hay exposición. No puede haber riesgo sin un peligro, pero sí puede haber un peligro sin que exista un riesgo. Bueno, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a lo que realmente importa. ¿Cómo se usa todo esto para estar más seguros en el trabajo? Este gráfico es una maravilla porque lo resume todo. Fíjense, incluso si tenemos un peligro alto, si logramos que la exposición sea baja, el riesgo puede ser moderado o incluso bajo. ¿Qué nos dice esto? Que nuestro poder para controlar la situación está precisamente en gestionar la exposición. Vayamos a ejemplos concretos del día a día en el trabajo. Manipular químicos sin guantes. El químico es el peligro. Tocarlo sin protección es la exposición y el riesgo es la quemadura. O inhalar sustancias en un lugar mal ventilado. La sustancia es el peligro. La mala ventilación aumenta la exposición y el riesgo es una enfermedad respiratoria. O con la electricidad. El cable sin aislar es el peligro, tocarlo es la exposición y el riesgo es el choque eléctrico. Y si el riesgo se materializa, si esa probabilidad se cumple, llegamos a la consecuencia. La consecuencia ya es el daño real, la quemadura, la enfermedad, la lesión. Todo el análisis que hacemos es justamente para evitar llegar a este punto. Y este es el mensaje central. No siempre se pueden eliminar los peligros. Muchos son parte necesaria del trabajo. Pero lo que sí se puede hacer,
casi siempre, es controlar la exposición para minimizar el riesgo. Ahí es donde está nuestro verdadero poder de acción. El proceso, entonces, es bastante lógico. Primero, hay que saber identificar el peligro. Segundo, y este es el paso clave, controlar la exposición. ¿Cómo? Con ventilación, con equipo de protección, con procedimientos seguros. Y el resultado es casi una garantía. El riesgo se reduce drásticamente. Ahora sí, regresemos a nuestra botella de cloro del principio. Ya sabemos que el cloro es el peligro. El riesgo aparece si alguien lo ingiere o le salpica en la piel o los ojos. Entonces, ¿cómo se minimiza ese riesgo? Controlando la exposición, mantener la botella bien cerrada, fuera del alcance de los niños, usar guantes al manejarla. El peligro sigue ahí, en la botella, pero el riesgo se vuelve prácticamente cero. Y para cerrar, queda una reflexión. Mirando alrededor, en el trabajo, en casa, con esta nueva forma de ver las cosas, qué peligros se pueden identificar, pero más importante aún, qué riesgos se pueden reducir drásticamente con una acción tan simple como controlar la exposición. La seguridad al final no se trata de vivir en un mundo sin peligros, sino de aprender a interactuar con ellos de una forma inteligente.